Gloria a Dios. ¿Con cuánto ha sido bueno el Señor? Aleluya. Cada vez que hacemos una evaluación de lo que Él ha sido, nos damos cuenta que aún en la dificultad, Dios ha estado con nosotros. Y ahí podemos comprobar lo que el Señor Jesús dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Aleluya, aleluya. Me gusta una expresión que hay en otra traducción, en otra versión bíblica, dice que las puertas del Hades no resistirán contra ella. Es decir, allí no solo menciona una iglesia que prevalece, sino que una iglesia que resiste. Porque la resistencia que tiene la iglesia es algo que solamente se la da el Espíritu Santo de Dios. Si algo que me llama la atención es que cada vez que la Biblia se refiere a la iglesia, lo habla en forma femenina. La iglesia, la esposa, la novia, la niña de sus ojos, la amada. Nunca lo hace en género masculino. Claro, y conociendo a las mujeres ahora lo entiendo. Porque las mujeres son resistentes, son fuertes. A nosotros un resfrío nos tira a la cama y somos capaces de pedir licencia. En cambio, las mujeres son capaces de estar enfermas y allí estar barriendo, cocinando, cuidando al niño. Hacen un montón de cosas. ¿Cuántas de ustedes han sufrido dolores de parto al momento de estar embarazadas? Fuertes los dolores, ¿cierto? Solo ustedes entienden lo que siente un varón cuando se resfría. Es que las mujeres son resistentes. Yo creo que por eso la palabra de Dios usa el concepto femenino de la iglesia como la esposa, porque es la que resiste. Y las puertas del Hades no resistirán contra ella. Aleluya. Por eso cuando revisamos nuestra vida, si hacemos un alto y una evaluación de lo que ha sido nuestra vida, nos podemos dar cuenta que si hemos resistido es porque Cristo está con nosotros. Aleluya, aleluya. Él es nuestra victoria. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, gloria, gloria a Jesucristo el Señor. Amén, amén. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, esperando que tengan una temporada muy bendecida de parte de Él. Le aseguro que si Cristo está con nosotros habrá victoria. Saludo especialmente a los que están en la casita a través de esta grabación, de este video, esperando que también a ustedes Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios allí en el libro de Jueces. En el libro de Jueces vamos a estar leyendo en el capítulo 7 varios versículos y en esto va a estar versada la exposición de la palabra en el día de hoy, en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, liderada por Gedeón, este juez de Israel, y cuando él tuvo que enfrentar una serie de problemas y tuvo que resistir, porque el pueblo de Dios siempre ha tenido resistencia, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Por lo tanto, resistimos porque Cristo está con nosotros. Jueces, en el capítulo 7, el relato dice así: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad.
Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Amén. Hasta ahí nomás la lectura. Gloria a Jesucristo. Quiero repasar la lectura de un texto que me llamó la atención. El versículo 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Fíjese, el cuidado que Dios tenía era que el pueblo no se alabe por lo que consigue, entendiendo que Dios es el que merece la gloria. Dios es el que da la salvación. Ese texto va a ser clave en el desarrollo de lo que vamos a exponer en esta hora, porque siempre Dios es el que merece la gloria. Si algo tenemos, si algo hemos conseguido, si algo somos, es porque lo hemos recibido de la mano poderosa de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Por lo tanto, quien merece la honra, la gloria, la alabanza y la gratitud es nuestro Dios y no nosotros. Por eso, en el momento que iban a la guerra, Dios le dijo: son muchos. Aunque para Gedeón eran pocos. Pero lo que es poco para nosotros es mucho para Dios. Fíjense que el pueblo de Israel tenía 32,000 personas para ir a pelear contra los madianitas, que tenían 135,000 soldados. O sea, habían 3 madianitas por cada un israelita. Estaban en desventaja. Numéricamente eran menos. Pero según Gedeón eran pocos. Pero para Dios era mucho. Porque Dios de lo poco hace mucho. Fíjese, cuando Jesús estaba con los discípulos allí en el monte predicando, eran 5,000 hombres más las mujeres y los niños. Se hizo tarde, había que alimentarlos, y lo que tenían eran, ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. Los discípulos dijeron: esto es poco, esto es mucho, va a sobrar. Y allí Jesús hizo un milagro de multiplicación y sobraron 12 cestas. Lo que para el hombre es poco, para Dios es mucho.
Israel tenía que enfrentar a los madianitas con 32.000 hombres. Pero el ejército enemigo eran 135.000 y Dios le dijo, son muchos ustedes. Así que fue sacando a la gente y en definitiva los envió solamente con 300 personas. Y con estos pocos Dios hizo mucho. El contexto se da en lo siguiente. La palabra Madián significa el que roba, el que te ataca para robar. Y eso eran los madianitas. Porque mientras el pueblo de Israel sembraba, tiraba la semilla para tener el fruto, ellos, como eran hombres de guerra, los madianitas, venían y le robaban la semilla a Israel y le robaban el fruto. Es que Madianita o Madián es una representación diabólica y el pueblo de Israel es una representación de la iglesia, porque cuando la iglesia quiere sembrar, Satanás, el diablo, quiere robarte tu semilla, quiere robar, quiere impedir que tú siembres, porque sabe él, Satanás, que si tú siembras serás multiplicado. Él impide que tú siembres una ofrenda. Él impide que tú siembres tu tiempo para servir. Él impide que tú siembres la coinonía y quiere impedirlo. Y a ustedes que están en la casa le está impidiendo sembrar su tiempo para compartir en el cuerpo de Cristo. Porque Satanás, el diablo, quiere robar la bendición para tu vida. Pero estar acá en el cuerpo es toda una bendición. Podemos amarnos, abrazarnos, bendecirnos, aleluya, estimularnos al amor. Otra cosa es estar en el cuerpo de Cristo. Así que la invitación es para que ustedes no se queden en casita cada culto, salvo que estén enfermitos. Pero intégrense. No es bueno dejar de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. La invitación es para ustedes los que están en casa. Pero para ustedes que están acá en la congregación, es una bendición estar entre nosotros. Aleluya, porque compartimos la bendición. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Dios ha hecho una iglesia resistente y le fortalece. Y por eso es que podemos entender por qué cuando usted está en necesidad y ora, parece que Dios se demora en responder. Y no es que Dios no tenga respuesta, Dios tiene la respuesta. Solamente que a usted le quiere hacer esperar para que su fe sea fortalecida. Porque Dios quiere un pueblo probado y aprobado, fortalecido. Porque eso hace la resistencia. Los que van al gimnasio saben que para levantar una pesa uno tiene que hacerla una vez y otra vez y otra vez, porque la resistencia fortalece la musculatura. En un sentido espiritual, la prueba fortalece la fe. Por eso Dios demora en responder muchas veces, porque requiere que su fe sea probada como por fuego, dice el apóstol Pedro, porque es mucho más preciosa que el oro. Entonces, eso es en definitiva lo que Dios está tratando de conseguir. Entonces, lo que pasaba en esa oportunidad, en el contexto, era que los madianitas venían y le robaban la semilla al pueblo de Israel para que el pueblo no sembrara. Y lo que lograban sembrar, los madianitas venían y se lo robaban. Entonces allí había un varón llamado Gedeón. Gedeón estaba atemorizado como cualquiera del pueblo porque sabía que venían los enemigos y le venían a robar. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usó Gedeón y el pueblo de Israel? Ellos cavaron cuevas, hicieron trincheras, hoyos en la tierra, para que cuando sembraran y tuvieran el fruto, lo escondieran allí en la trinchera, en el hoyo. Y ahí se escondían ellos, por si venían a robarle los madianitas. Y así estaba Gedeón, escondido y atemorizado más que una gallina. No sé si han visto una gallina asustada, tiritan, tiritan. Y cuando estaba allí atemorizado, vino el ángel de Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente. Imagínense, Gedeón, atemorizado y miedoso, escucha
escucha la voz de Dios que le dice: varón esforzado y valiente. Yo esforzado y valiente. ¿Seré yo? Bueno, a ti te digo, Gedeón, tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios visualiza no lo que está frente a sus ojos, visualiza el potencial del corazón de una persona. Y sabía que en el corazón de Gedeón existía un potencial generado por el Espíritu Santo de Dios que le iba a levantar como el libertador de Israel. Por eso, cuando Dios tuvo que elegir un rey, no eligió al más alto ni al más hermoso. Eligió a un niño que estaba en el campo cuidando las ovejas y venía hediondo a oveja. Porque Dios no mira lo que está frente a sus ojos. Dios mira el corazón de ese niño. Y sabía que ese niño, aún siendo pequeño y aún siendo débil físicamente, él tenía un potencial en su corazón que era capaz de luchar con leones, con osos, con el propósito de defender las ovejas. Este me es útil y Dios le eligió para ponerlo como rey sobre Israel. Estoy hablando de David, del rey David. Entonces, lo importante es que Dios mira lo que hay en el corazón. Y allí miró a Gedeón y le levantó y lo envió y lo instruyó para ir a pelear contra los madianitas. Y junto a Gedeón habían 32,000 hombres de guerra que tenían que ir a luchar contra un ejército mucho más numeroso. Pero en el número no está la victoria. La victoria está en Jehová nuestro Dios. No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice Jehová. Aleluya. Y esto, si lo aplicamos a nuestra vida, sepa usted que muchas veces usted va a estar en desventaja en su situación. Va a estar afligido, va a estar aproblemado y no va a tener las herramientas para salir en victoria. Pero no se preocupe, no es con espada, no es con ejército. Es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el temor forma parte de la naturaleza humana. El temor es una actitud emocional. Cuando uno tiene temor, como que siente debilidad en el cuerpo porque el temor le embarga. Pero la cobardía o la valentía es una decisión. Puedo tener temor, pero decido ir adelante porque yo no voy con mi fuerza, porque voy con la fortaleza del Señor Jesucristo. Es una decisión. Entonces, el ser cobarde es una decisión. Usted decidió ser cobarde. No fue el temor. Todos sentimos temor, todos sentimos miedo, todos nos sentimos inseguros en un sentido humano en alguna oportunidad. Pero yo voy a seguir adelante porque Cristo está conmigo. Es una decisión. Entonces, la cobardía es una decisión y la valentía es una decisión. El temor es una emoción. Estaban todos atemorizados. Mire, en el mundo existen estas filosofías, estas automotivaciones, esto que enseñan el autoliderazgo, estos libros motivacionales que le enseñan a la gente: tú puedes, tú eres capaz, tú lo lograrás, y motivan a la gente. Lo que están tratando de sacar de ellos es cambiar la emoción de ellos y los emocionan para que se atrevan. Entonces ellos le enseñan: tú puedes. Y no, nosotros desde el púlpito no decimos tú puedes. Nosotros decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no es con mis fuerzas, es con la fuerza de Dios. Nosotros ya no dependemos de nuestra fortaleza, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades. Dependemos de lo que Dios hará por nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el que da la victoria.
Él es el que hace grande, Él es el que hace rico a todos, pero Él es el que lo hace. Nosotros nos hemos puesto con todo lo que Dios nos ha dado, con capacidad de fortaleza, con temores también y debilidades, nos ponemos en las manos de Dios para que Dios haga como Él quiera. ¿Por qué? Porque suyos somos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, en sus manos vamos a ser realmente victoriosos si Dios así lo decide, pero nuestra decisión tiene que ser por Él. Y no podemos dejarnos gobernar por el temor. El temor es una emoción. Todos en algún momento vamos a sentir miedo. Nos vamos a impresionar. Sin embargo, no podemos vivir de emociones. Nuestra vida debe ser una vida de fe, porque creemos que en Cristo está la victoria. Aleluya, aleluya. Más aún, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, vamos a decidir en función de Cristo. La Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que depender de lo que Dios ha hecho en nosotros y no de nuestra naturaleza humana. Porque claro, cuando estamos en problemas sentimos miedo. Y mientras no salimos del problema pensamos que Dios no nos escuchó. Pero lo que está haciendo Dios en esa demora es fortaleciendo nuestra fe para que al final del día veamos que la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. Esto es lo extraordinario, esto es lo maravilloso. Por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no resistirán a la iglesia, porque somos nosotros los que resistimos al diablo y él huirá de nosotros. O sea, nosotros atemorizamos al diablo. ¿Sabe lo que es eso? Pero hay gente incrédula que todavía le tiene miedo al diablo y le tiene miedo a la oscuridad. Y ya lo digo, el temor forma parte de nuestra naturaleza humana, pero nosotros decidimos por Cristo. Entonces, Dios le da la instrucción a Gedeón, dice levantándose, estoy leyendo Jueces capítulo 7, versículo 1, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces Dios no quiere que nosotros nos llevemos la gloria. Dios quiere que entendamos que la victoria viene de parte de Él. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gedeón pensaba que 32,000 era mucho. Y resulta que Dios lo dejó con 10,000 nomás porque 22,000 tuvieron miedo y se acobardaron. Sentir miedo no es problema, pero acobardarse es el problema. Decidieron volver en vez de decidir confiar en que la victoria es de parte de Dios. Claro, para Dios era mucho, 32,000, pero Dios con lo poco hace mucho. Me recuerdo, por ejemplo, Abraham. Abraham tenía 318 discípulos. Abraham era una persona rica, tenía criados, tenía gente a su cargo. Tenía 318 y para rescatar a su sobrino Lot, tomó esos 318 y fue a luchar
contra 4 reyes que habían sometido ya a 5 reyes. Eran pocos los de Abraham comparado con el ejército de esos 4 reyes que ya habían sido victoriosos. Eran pocos. Pero la Biblia dice que Abraham salió victorioso y él pudo reconocer que la victoria viene de Dios entregando el diezmo de todo el botín a Melquisedec, el rey de justicia o rey de Salem. Entonces, el sembrar, el ofrendar, el entregar el diezmo es una forma de reconocer que de Dios es la victoria, que Dios es nuestro proveedor. Es solamente un reconocimiento de gratitud, porque Él lo hace todo por nosotros. Abraham tenía pocos, pero fue victorioso y pudo reconocer entregando el diezmo a Melquisedec. Lo mismo Dios quería enseñarle en esta oportunidad a Gedeón, que la victoria no es del pueblo, la victoria viene de parte de Dios. Y si usted quiere ser victorioso en su vida, en su problema, en su situación, debe entender que solamente confiando en Dios va a alcanzar la victoria. Solamente en Dios. Si ustedes que están en la casita reciban esta palabra, Dios te dará la victoria cuando tú confíes en Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, se atemorizaron, ¿verdad? Luego, versículo 3 dice: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien teme se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Como quedó con 10,000, Gedeón, que pensaba que era poco, Dios quiso probarle que eran muchos. Y los probó y los llevó a las aguas. Les hizo beber del río. Existían 2 tipos de personas. Ellos iban a la guerra. Existían los que doblaban su rodilla, metían la cabeza en el agua y bebían mucha agua del río. Y existían aquellos que se agachaban, tomaban con la mano el agua y la lamían como el perro. ¿Sabe? La naturaleza nos enseña algunas, y podemos tomar algunas actitudes positivas. El perro es un animal confiable, es un animal obediente y es un animal enseñable. Y esa característica nosotros debiéramos asumirla. Debemos ser personas confiables, personas enseñables y personas fieles. ¿Y cuál es la cualidad del perro al beber el agua? El perro, cuando lame el agua, pasa la lengua por el agua, no mira el agua. Él está mirando su entorno. Y los soldados tienen que hacer lo mismo. No pueden estar saciándose y descuidando su entorno. Tienen que beber como el perro, atento, porque van a la guerra. En cambio, los que doblaron su rodilla y metieron la cabeza en el agua, no estaban preparados para la guerra. Así que a eso Dios los hizo devolver. Y solamente quedaron 300 personas. Solamente 300 personas. Muy poco, dijo Gedeón. Mucho, dijo Dios. Aleluya, aleluya. Entonces, las características del perro son interesantes. Nosotros, si bien es cierto, tenemos que beber el agua del río, pero tenemos que estar mirando también nuestro entorno. El río representa, el río del agua, representa el río del Espíritu. Nosotros tenemos que vivir bebiendo del río del Espíritu. Tenemos que beber. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior fluirán ríos de agua viva. Por lo tanto, nosotros tenemos que beber de Cristo, beber del río de Cristo. Pero no podemos descuidar nuestro entorno. Tenemos que saber que por un lado, Satanás en cualquier momento nos va a venir a atacar
y tenemos que estar vigilantes porque hay gente que se está muriendo por obra de Satanás, poniéndole incredulidad en la gente. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es doble. Por un lado, beber del río del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero por otro lado, tenemos que estar preocupados, teniendo compasión, como lo hablaba algunas semanas atrás, teniendo compasión por la gente. Bebamos, pero estemos atentos a lo que el diablo está haciendo en nuestro entorno. Por eso Dios eligió a estos 300 varones que bebían el agua como los perros, claro, porque en un contexto podemos decir que perro es una palabra ofensiva. Yo no diría a ustedes pónganse todos los perros de pie, porque se podían ofender, pero la actitud del perro sí debemos tenerla. El perro es enseñable y usted debe dejarse enseñar por la palabra de Dios y por los maestros que Dios ha puesto al frente suyo. Usted tiene que ser una persona confiable. No solo confiar en Dios, sino que ahora otros puedan confiar en usted. Es decir, si a usted se acerca a alguien contándole un problema, un pecado, usted tiene que ayudarle y no divulgarlo. Y no divulgarlo, no difamar al que le contó aquello, no murmurar de aquello, no avergonzarlo. Tiene que ser una persona confiable, como el perro. En la única parte, dicen algunos, en que el perro falla, es que, comparándolo con un gato, el gato nunca le va a decir a la policía dónde está la droga. Bueno, pero eso es cuento aparte. Sin embargo, lo que nosotros debemos entender, que el perro es enseñable, que el perro es fiel, ¿verdad? ¿Ya? Y que el perro, ¿qué decíamos más? Es obediente. Es obediente. Necesitamos gente obediente como los perros. A usted un perro le dice, levántate, y se levanta y mueve la cola. Y se le dice, siéntate, y se sienta. ¿Por qué? Porque lo hemos enseñado así. Enseñable, obediente y fiel sobre todas las cosas. Por eso Dios elige a los que beben el agua como los perros, que lamen el agua, pero no pierden la visión del entorno. Un perro tiene visión. Aun cuando usted duerme, el perro está con los oídos, las orejas atentas a cualquier ruido, a cualquier ruido. Claro que hay algunos perros que exageran, no dejan ni dormir. Están atentas a cualquier ruido. Bueno, entonces ese aspecto de los perritos vamos a tener que comenzar a aprender. La fidelidad, el ser enseñable, ¿verdad? El ser obedientes. Dice, versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas en su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Puede que Gedeón todavía haya tenido un poco de temor. Puede ser. Pero Dios le dijo, levántate y anda al campamento. Y él decidió valientemente, aunque con temor, pero con valentía, porque hago la diferencia. El temor es una emoción, la valentía es una decisión. Entonces usted tiene que ser
y tiene que decidir ser valiente. Y esto de ser valiente solamente se consigue creyéndole a Dios. Porque en el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos se hace fuerza. Y solo los valientes lo arrebatan. Los valientes somos los que le hemos creído a Dios. No los que no tenemos miedo. Tenemos miedo, tenemos temores, tenemos como cualquier persona las emociones naturales. Pero hemos decidido por Cristo. Hemos decidido creerle a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En el mundo, los incrédulos, todos dicen que creen en Dios. En todas las religiones dicen que creen en Dios. Pero la fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Y los valientes somos los que le hemos creído a Dios. ¿Tenemos temores? Los tenemos. Pero creemos en Dios. Y esto es lo que Dios estaba probando en Gedeón. Levántate y baja al campamento de los madianitas. ¿Y sabe lo que ocurrió? Mire, sigamos la lectura. Versículo 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. O sea, hazte acompañar. Si tienes temor, hazte acompañar. Esto es fundamental en la iglesia. Si tú estás atemorizado, hazte acompañar. La Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto, será hecho. Porque esta no es una batalla individual. Esta es una guerra de pueblo. Y usted solo no es el pueblo. Usted tiene que estar al lado de su hermano y decirle, ¿sabes qué, hermano? Yo tengo temor, pero al lado tuyo voy a cobrar valentía. Voy a tomar decisiones. Por eso Dios le da la instrucción a Gedeón de que se haga acompañar por su criado. Y eso debemos entenderlo. Si usted tiene temor por una angustia, una necesidad, una aflicción que esté pasando en este momento, compártalo con su hermano. Compártalo. ¿Para qué? Para que su hermano le apoye y ore por usted. Mejor son 2 que 1. Mejor son 2 que 1. Por lo tanto, hágase acompañar. Por eso Dios le da la instrucción a Gedeón. Le dice, y si tienes temor, estoy en el versículo 10, y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, se fue a meter a terreno enemigo. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. O sea, eran muchos. Era como langostas en multitud. Una forma de describir un gran número en el lenguaje oriental. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Imagínense con 300 hombres ir a pelear contra esta gran multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Escucharon la conversación de sus enemigos. Un hombre le estaba contando un sueño a su compañero diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Fíjense, hasta los enemigos temían a Gedeón. Esto indica que nuestro enemigo, Satanás, el diablo, tiene miedo cuando usted se levanta como una persona valiente.
Él quiere atemorizarle. ¿Para qué? Para que usted tome una decisión de cobardía. Pero Dios le está diciendo en esta hora, levántate y anda al territorio enemigo, porque allí está el enemigo, tendrá temor de ti. Eso ocurrió aquí con Gedeón. Por eso Gedeón, cuando escuchó ese relato, cuando escuchó ese sueño y escuchó su interpretación, fue al campamento y le dijo, levantaos, porque Dios nos ha dado la victoria. Entonces, cuando vemos que la iglesia resiste al enemigo, entonces eso produce una fe y somos capaces de inyectar, de proyectar, de contagiar de fe a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque al principio tuvimos miedo, estábamos temerosos, pero hemos decidido ser valientes y nuestra actitud cambió cuando hemos entendido que Dios ya nos dio la victoria. Ya nos dio la victoria. Todavía no peleaban, pero Gedeón le dijo, levántense porque ya Jehová nos dio la victoria. Entonces eso es fe, creerle a Dios que Dios ya nos dio la victoria. Ahora hay que pelear la batalla, claro que hay que pelearla, pero ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo el Señor. ¿Sabe? Me enteré anoche de algunas congregaciones que han tratado de amortiguar un poquito las alabanzas. Y en la letra de las canciones, o han elegido canciones que en la letra no mencionen a Jesús, sino que digan gloria a Él, gloria a Dios, pero no mencionan a Jesús. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque puede venir alguna visita que es de otra religión, y podría ofenderse. Y están sacando de la alabanza al nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque están atemorizados. Pero no, somos nosotros los que tenemos que creerle a Dios y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Porque Jesucristo ya consiguió la victoria para nosotros. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no podrán resistirnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo o levantó una iglesia poderosa, potente, resistente y vencedora para su gloria. La gloria tiene que ser de Dios. Todo lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, tenemos que decirle gracias a ti lo hemos logrado, Dios, porque de Jehová es la victoria. Aleluya, aleluya. La victoria está garantizada para su vida, hermana. La victoria está garantizada para su vida, hermano. Está garantizada para ti que estás en la casa. Si solamente eres capaz de creerle a Dios, créele a Dios y serás enteramente victorioso. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a estar orando en la presencia de nuestro Dios. Mientras los hermanos de la alabanza preparan un cántico de adoración allí, Señor, te queremos agradecer en esta hora los momentos, Señor, que hemos vivido junto a ti, Señor. Ciertamente han sido momentos difíciles, momentos de dificultad y momentos de temor, pero hemos decidido creerte a ti, Señor. Y esta actitud de valentía que se levanta en nosotros nos garantiza la victoria, porque tú eres Jehová nuestro Dios, el vencedor, el victorioso, el fuerte en batalla, porque te estarás levantando junto a nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Y estarás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Aleluya. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, tenemos garantizada la victoria contigo, mi Dios. Te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos, Señor, en esta hora. Aleluya, en el nombre de Jesús. Yo, Señor, bendigo esta congregación, mis hermanos que han sido fieles, mis hermanos que son enseñables, mis hermanos que son confiables. Les bendigo, Señor, les bendigo, Señor. Y aquellos que todavía necesitan ser perfeccionados, bendíceles tú, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos por los que están en casa, Señor, que ellos puedan tener esta revelación, esta comprensión, Señor, para que ellos también juntos, Señor, a nosotros podamos adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya.